Hola, buen día, Buen día, buen día. ¿cómo ¿Cómo están? están? ¿Cómo están? Quiero que me avisen si se escucha bien. Buen día, Buen día. profe. Sí se le ¿Está? escucha bien. Ah, bueno, buenísimo. Somos los que estamos. Bueno, el teórico de hoy es de registros y montajes en articulador semiajustable. Es un teórico sumamente importante porque es parte de lo que van a poder utilizar durante gran parte de su vida profesional en la clínica. Así que es un teórico muy lindo y muy divertido y aparte lo van a poder realizar en clase. Así que es espectacular. Espero que les guste y les sirva. Yo, yo necesito tomar un registro y hacer un montaje en un articulador semiajustable normalmente cuando vienen pacientes al consultorio así, que ya le va a tocar, Dios mediante el año que viene, ver pacientes de este tipo, donde hay una gran cantidad de desgaste de la pieza dentaria. Y yo necesitaría rehabilitar a este tipo de pacientes de alguna manera y con algún tipo de material, que puede ser la cerámica o puede ser el composite, pero lo que necesito es saber es cómo el paciente está mordiendo y cuál sería la posición que tendría que tener su maxilar superior para que su sonrisa sea hermosa. Acá vemos diferentes tipos de lesiones, desde lesiones cervicales no cariosas, lesiones muy posiblemente producidas por erosión, lesiones producidas por atrición que creemos que se cree que podría haber pasado porque el paciente bruxa. Entonces, este es un combo de cosas que uno va encontrando y va viendo en este tipo de pacientes y que necesita en un principio poder diagnosticar. Si yo no diagnostico bien, no voy a poder tratarlo. Y si lo trato, lo trataría mal. Entonces, en la primera etapa, siempre lo que yo necesito es diagnosticar y segundo, tratar. Siempre cuando van a ver que mis clases no son puramente de una preclínica, sino que ya orientados a la clínica, lo que van a tener que utilizar y van a ver, Dios mediante el año que viene. Necesito hacer una correcta historia clínica. Siempre necesito evaluar muy bien al paciente, escucharlo, contar la motivación, que él me cuente la motivación que tiene, por qué viene a verme, qué le está pasando, dónde comenzó, cuándo comenzó. Luego de eso, hacer una correcta evaluación clínica. Para eso es importante el tiempo que nos tomemos para hacer esa historia clínica y esa evaluación clínica. Las fotografías, por supuesto, porque no podemos tener al paciente 3 horas sentado con nosotros en el sillón. Imágenes, tomar impresiones, hacer modelos y hacer un montaje para que posteriormente yo pueda diseñar una sonrisa que sea agradable y a partir de eso poder pensar en hacer una rehabilitación. Como ya le contó el doctor Altamirano, el articulador simple o complejo es apenas un instrumento que ayuda al odontólogo a aplicar su conocimiento y experiencia en un problema clínico. Asimismo, el odontólogo es un factor crítico para la aplicación efectiva de este instrumento en la odontología. ¿Qué quiere decir acá? Que claro, sin el articulador yo no podría hacer un correcto diagnóstico y obviamente posteriormente un tratamiento. Es importantísimo, pero así como es súper importante el uso del articulador, tengo que saber cómo usarlo, porque si yo lo uso mal, voy a hacer un mal tratamiento. Así como es el articulador un factor crítico para poder hacer un buen tratamiento, lo que yo sepa, cómo sepa utilizarlo, es otro factor crítico para que salgan las cosas bien. Arco facial y oclusión.
Estos son los registros más importantes que van a poder tomar para poder utilizar un articulador semiajustable. Lo primero que yo tengo que mirar en un paciente y tratar de ver es en un plano frontal la alineación que tenga la línea bipupilar y la línea bicomisural y además los bordes incisales. Esto es mirando de frente. Es para poder establecer la posición que va a tener el futuro, el maxilar superior que tiene el maxilar superior con respecto al macizo craneofacial para poder llevarlos posteriormente al articulador. Plano frontal, plano horizontal. En el plano frontal yo veía si el maxilar superior está más adelante o más hacia atrás con respecto al macizo craneofacial. En el plano horizontal yo veo si este está más hacia arriba o más hacia abajo con respecto siempre al plano frontal, siempre al macizo craneofacial. Y con respecto al plano sagital es si ese maxilar superior está corrido más hacia la derecha o más hacia la izquierda. Son los tres líneas de referencia que tengo que tener siempre en cuenta. Arco facial. El arco facial me sirve para posicionar en tres dimensiones el maxilar superior o un arco dentario o una prótesis con respecto al macizo craneofacial y transferir esa información. Porque una vez que yo la consiga, que yo la tenga, yo la tengo que transferir al articulador. El arco facial está compuesto por los brazos laterales, el tornillo central para la distancia intercondilia, la barra transversal que soporta el tercer punto de referencia, el tronco de montaje, las olivas auditivas, la horquilla obtenedor y el sistema de manivelas. Parece complejo, pero es súper sencillo la utilización del mismo. Siempre con el arco facial yo tengo que encontrar tres puntos de referencia, uno anterior y dos posteriores. El punto anterior es el tercer punto o punto nación, que se ubica en el punto anatómico nación, que ven por encima de la nariz esa hendidura que tenemos. Y los puntos posteriores son dentro de los conductos auditivos externos. Ahí se colocan las olivas auditivas de las ramas laterales del arco facial. Con esto tenemos tres puntitos de referencia para poder sostener y poder, con respecto a eso, tomar un registro. En lo que se ve en un plano sagital. Yo acá tengo trazada tres líneas. El plano de Frankfurt que va desde el trago de la oreja al punto infraorbitario, que es el plano que vamos a utilizar con el tercer punto de referencia que utilizamos en este tipo de articulador semiajustable. Después tenemos un plano estético y de camper que va desde el trago a el ala de la nariz, que se utiliza cuando no trabajamos con el Nation, que no es nuestro caso, o cuando trabajamos con paciente con prótesis completa. Y después tenemos el plano oclusal, que es paralelo siempre al plano de camper. Entonces, vemos en pacientes que vamos a ver imprecisiones en las inclinaciones sagitales o frontales de los modelos. Eso va a producir alteraciones en el orden estético y funcional a la hora de realizar el encerado de tratamiento y realizar un diseño de la sonrisa. Muchas veces parece que está todo bien cuando vemos la cara de un paciente, pero cuando tomamos las impresiones y tomamos los registros y luego el montaje, vemos que el maxilar superior se encuentra o corrido hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo, o inclinado hacia la derecha o hacia la izquierda, y vemos que cómo, y pensamos, ¿cómo no nos damos cuenta de esto cuando vemos la cara del paciente? Es porque los tejidos blandos tapan esto, compensan esas desviaciones. Tenemos acá un paciente que tenemos una gran inclinación del maxilar superior que se va, esa inclinación es producida por un mayor crecimiento
del maxilar superior hacia el lado izquierdo de él. Pero a su vez tenemos que su maxilar inferior ha crecido también del lado derecho. Entonces, al hacer una rehabilitación, acá hay una gran complejidad. La única forma de que tendría yo para explicar esto al laboratorio para que después me haga restauraciones rígidas, como ser carillas, es haciendo un montaje en el articulador semiajustable, para que quede al final del tratamiento algo así. Entonces, yo tengo que tener un paciente, tengo que tomar impresiones, tengo que hacer un vaciado para tener modelos y para producir un montaje de modelos. Todo esto lo puedo yo unir únicamente con los registros. Se habla que los registros en odontología es uno de los procedimientos que mayor negligencia tiene. Por lo tanto, esa gran negligencia que tiene hace que los trabajos en las rehabilitaciones no queden bien, o queden dientes muy grandes, o queden dientes muy chicos, o el paciente no muerda bien, no se sienta cómodo, comience posteriormente con dolores articulares, dolores musculares, el desgaste de las piezas dentarias, que al principio puede llegar a ser no me quedó bien, doctor. Entonces, ¿qué son los registros? ¿Para qué sirven? ¿Y cómo se hacen? Los registros son procedimientos clínicos que nos permiten capturar una posición o un movimiento relacionado siempre con la cinemática cráneo-mandibular. Yo registro la posición que tiene el maxilar superior con respecto al macizo craneofacial cuando tomo el registro con el arco facial y registro la posición de la mandíbula cuando muerdo, cuando tomo el registro de oclusión. Son los dos registros que yo voy a tomar y transferirlos al articulador para tener los modelos montados y que se parezca en sus movimientos a lo que produce en la boca ese paciente. Entonces, un registro siempre sirve para programar un articulador y así poder montar los modelos. Si yo no tomo correctamente un registro, no puedo programar ese articulador y montar ese modelo. ¿Para qué utilizo los registros? Los registros los utilizo siempre en prótesis total removible, mucosoportada, cuando tengo que hacer una prótesis completa, cuando viene un paciente sin sus piezas dentarias, en prótesis parcial removible, en prótesis fijas siempre, en prótesis sobre implantes. ¿Cuándo lo utilizo entonces? Siempre utilizo los registros. Los materiales que yo puedo utilizar para tomar registros son varios. Les voy a mostrar solamente tres y les voy a decir que utilizamos de esos tres uno solo. Esta cera se utiliza para colocar entre los dientes y registrar la mordida. La cera es uno de los mejores materiales que existen, es muy versátil, siempre la tenemos, es de muy fácil manipulación y es económica. La gran desventaja que tiene es que vivimos en una zona donde hace muchísimo calor y es un material termoplástico, o sea, con la temperatura se deforma, se va a deformar nuestro registro. Tratemos de no utilizarlo. Las siliconas o elastómeros. Las ventajas: fácil y práctica manipulación. Son muy precisos y estables dimensionalmente. Desventaja de este material no la tiene. Este es el que van a utilizar en el cursado de la materia y van a tratar de utilizar siempre. Por último, tenemos los acrílicos,
que las ventajas que tienen que son muy precisos, se adhieren a infraestructuras protéticas y son muy rígidos. La desventaja que tiene son la significativa contracción de polimerización que tiene este material y hay que saber utilizarlo. Entonces, a modo de volver a decirle cuál es el material que tienen que utilizar, silicona. Registro del arco facial. ¿Cómo yo tomo o tomaría o cómo tomarían ustedes el registro del arco facial? Lo primero que debo hacer es descontaminado el arco facial. Normalmente cuando trabajamos con pacientes, la horquilla o tenedor va dentro de la boca, las olivas auditivas dentro de los conductos auditivos y el nasion o tercer punto de referencia sobre la piel. Lo que debo hacer es descontaminar esto, porque no sería muy lindo que tenga restos de saliva del otro paciente anterior o restos de cera en las olivas auditivas. La descontamino con toallitas de desinfección o puedo utilizar gasas con alcohol. Siempre limpio. Siempre recuerden que lo que van a hacer un paciente piensen que tendrían que hacérselo ustedes. Entonces siempre tengan ese cuidado de tratar al paciente como se tratarían ustedes. Y lo que le harían al paciente serían lo que ustedes pensarían que se harían en ustedes mismos o en alguien que quieren o respetan mucho. Segunda parte. Debo aplicar el adhesivo para cubetas, este adhesivo universal, sobre la horquilla o tenedor. ¿Para qué? Para que la silicona se adhiera a la misma. En este caso, la silicona, la pesada, la puti, en una cantidad muy chiquita, la mezclo y la coloco sobre la horquilla o tenedor. La función del adhesivo es para que se quede pegado. ¿Vieron la cantidad de silicona que he puesto? Es muy poquita. Y acá puede ir por dos caminos diferentes. Puedo tener un modelo previamente del paciente donde hago la indentación del mismo. Y si no tengo ese modelo es porque el paciente quizá es la primera sesión que viene a tratarse conmigo. Lo que puedo hacer es indentaciones directamente en la boca del paciente, como vamos a ver un poquitito más adelante. Miren acá este caso. Tengo la horquilla obtenedor, tengo la silicona encima y del otro lado tengo un modelo donde tengo una plaquita de registro porque este paciente tiene muy pocas piezas dentarias. Entonces lo que tengo que hacer antes de tomar el registro para este paciente del maxilar superior es, en este caso, siempre es tomar impresión, hacer un vaciado y hacer esta plaquita de registro para que me estabilice el modelo sobre esa horquilla o tenedor una vez que yo vaya a hacer el montaje. El camino es este que vino la paciente, desinfecté, descontaminé el arco facial, preparé la silicona, coloqué el adhesivo sobre la horquilla o tenedor y pude, si ya vino el paciente una vez anterior, yo ya tener mi modelo o directamente si es la primera vez que viene y yo necesito tomar este registro, es llevar directamente a la boca la silicona y hacer indentar, siempre sosteniendo con los dedos pulgares del paciente. Esa es la ayuda que me da el paciente en este momento. Una vez que está polimerizada la silicona en boca, comienzo a traer la otra parte del arco facial. Mire dónde está la parte hacia abajo, la parte de los sistemas de manivela para que entre dentro del vástago de la horquilla o tenedor. Y voy llevando hacia atrás hasta que los brazos laterales y las olivas auditivas entren dentro de los conductos auditivos. Acá ya el paciente, además de sostener con los dedos pulgares la horquilla o tenedor,
Me sostiene con los dedos índices los brazos laterales para que no se mueva el arco facial. Comienzo el ajuste. Siempre el ajuste del arco facial va desde arriba hacia abajo. Esa es la dirección. Lo primero que debo ajustar es el nasion o tercer punto de referencia. Recuerden, siempre comienzo a ajustar desde arriba hacia abajo. Segundo, tornillos que debo ajustar son de los brazos laterales. Ajusto, quedan firmes. Vuelvo para atrás y cuento que todo esto tiene que estar flojo para que yo pueda colocar en el paciente. Todos los tornillos tienen que estar desajustados cuando yo llevo al paciente. Una vez que está dentro del paciente, comienzo a ajustarlos. Nación, primero, o nación, un tercer punto de referencia. Segundo, los brazos laterales. Terceros, el tornillo de apoyo central y único que está en el centro para medir. Este tornillo me va a servir a mí para que las ramas, o sea, los cóndilos, las cajas condilares que tengo en el articulador, para programarlas. Justo, sigo bajando y ahora comienzo a ajustar el sistema de manivelas. Una vez que yo ajusté nación, brazos laterales, tornillo central, sistema de manivelas, esa es la posición que va a tener el maxilar superior con respecto al macizo cráneo facial. El otro tornillo que me queda del sistema de manivelas. Ahora en una vista frontal, ven cómo estoy ajustando el sistema de manivelas, que es lo último que me queda. Vuelvo para atrás. Una vez que yo terminé de ajustar esto, yo necesito sacar el arco facial, por supuesto, si no el paciente no se va a ir a la casa con el arco facial. Lo único que yo aflojo para poder sacar el arco facial es el tornillo central de arriba, el tornillo de los brazos laterales y el del nación. Entonces se puede salir las ramas laterales y yo saco, no aflojo los tornillos de las manivelas que están abajo, donde está la horquilla o tenedor. Eso no toco, eso queda ajustadísimo. ¿Se entendió? Queda súper ajustado lo de las horquillas o tenedor. Únicamente aflojo los tornillos de la parte superior, brazos laterales, tornillo central y el del nación. Y ahora saco el arco facial. Y ahora va un video para que puedan entender mejor. Descon- Descontaminado de las partes del arco facial con una toallita húmeda o puede ser gasa embebida en alcohol. Todas las partes siempre que están en contacto con los pacientes o que estuvieron con los pacientes anteriores. Siempre, siempre hago este procedimiento. Pienso que yo voy a ser el que voy a tener que usar esto. Colocación del adhesivo para cubeta sobre la horquilla o tenedor que va a ir dentro de la boca. ¿Para qué? Para que se sujete la silicona, con la cual voy a tomar el registro del arco superior del paciente, que puedo hacerlo por dos modos. Si yo ya tengo un modelo, un vaciado del modelo superior, lo intento. Y si no, directamente con la silicona voy a la boca del paciente. Una vez que termino de utilizar el adhesivo para cubetas, lo cierro porque se evapora.
La utilización de la silicona tiene que ser una cantidad, acuérdense, muy chiquita porque hay pacientes que no tienen los maxilares, el maxilar superior muy grande o la apertura bucal es muy pequeña, entonces la cantidad es muy poquita. De paso van a ahorrar también un poco. Todo esto, así como están viendo, es lo que van a hacer en el cursado. Cuando tengamos clases a partir de la semana que viene, van a comenzar a utilizar y hacer esto que están viendo ahora. Ninguna otra cosa más, sino esto. ¿Vieron cómo voy retirando el exceso? La cantidad tiene que ser cantidades parecidas, similares. Siempre tapo la silicona después de utilizar también. La mezcla de la silicona siempre es con un guante de nitrilo, no con un guante de látex, porque el látex, el talco, interfiere en la polimerización de este material. Una vez que está bien mezclado, lo coloco con esa forma. Hago una especie de rodetito, algo muy finito. Si yo tengo el modelo de la paciente, porque ya vino, trato de centrar siempre con el vástago que coincida con la línea media, lo más parecido posible ahí, que lo más centrado posible. El vástago que tiene la horquilla de obtenedor coincida con la línea media interdentaria del paciente. Lo mismo sucede si voy a boca directamente, que el vástago de la horquilla obtenedor coincida lo mejor o lo más posible con la línea interincisiva. En este caso ya tenía un modelo donde lo hice endentar de la paciente y la llevo directamente en boca. Miren con un espejo, separo y coloco. Y le pido a la paciente que me ayude y sostenga con los dedos pulgares la horquilla obtenedor. Ahora viene el arco facial, donde tenemos el sistema de manivelas hacia abajo, y lo primero que debo hacer es pasar por el espacio para insertar en la horquilla obtenedor. Después voy, coloco en los conductos auditivos y comienzo a ajustar siempre de arriba hacia abajo. Acuérdense que le pido a la paciente que además de sostener con los dedos pulgares, sostenga con el dedo índice los brazos laterales. Ajusto el nasion o tercer punto de referencia, ajusto los brazos laterales, ajusto el tornillo central para medir la distancia intercondilia para poder programar el articulador y comienzo a ajustar el sistema de manivelas. Una vueltita a uno, una vueltita a otro. Hoy hay articuladores arcos faciales que tienen una sola manijita donde se llama sistema rápido de ajuste, donde con una sola manijita queda ajustado. Tomé el registro, empiezo a aflojar, aflojo nación, brazos laterales y retiro. No toco más el sistema de manivelas. Ahí ya tomé el registro del arco facial
del maxilar superior para poder llevar al articulador y hacer el montaje. Muy bien, hasta ahí yo tomé el registro del arco facial del paciente para ver la relación que tiene el maxilar superior con respecto al macizo craneofacial. Ahora lo que debo hacer es tomar el registro de mordida, de oclusión, de cómo ocluye el paciente para terminar de tomar los registros para poder hacer el montaje posteriormente en el articulador. Lo que utilizo siempre es una silicona. En este caso, es una silicona de laboratorio. Esta silicona de laboratorio, ustedes en clase van a hacer con la misma silicona pesada. Es mejor porque tiene una consistencia mucho más rigidez una vez que polimeriza. ¿Se puede hacer con la silicona putty, la que tomamos impresión? Sí se puede. ¿Esta es mejor? Sí, por supuesto que está mejor para esta parte de la toma de registro de la mordida. Vuelvo para atrás, ustedes van a comprar una sola silicona, que es la putty, la pesada, no esta. Entonces, esta silicona es por condensación, entonces tiene el mezclado de la pasta base y del catalizador. Mezcla, hago dos rectángulos pequeños, coloco en boca. Esto está exagerado, está bien grande para que se entienda que tiene que registrar cómo muerde el paciente. Y el paciente cierra la boca. Y eso es lo que me deja marcado, indentado, y ese es el registro de mordida, de oclusión de esta paciente en este momento. Bueno, a partir de que polimerizó la silicona, lo que yo debo hacer es quitar los excesos que tiene para dejar un registro chiquito para que pueda llevar después al articulador. Voy retirando toda la parte externa con una hoja de bisturí y el registro tiene que tener un espesor de aproximadamente 2 milímetros. Con eso es suficiente. Es complejo de poder hacerlo, pues lleva un tiempito, pero es necesario para que poder montar o articular bien el modelo superior con el modelo inferior. La otra manera de tomar el registro de oclusión es por un escáner intraoral. Yo pudiese tomar el registro del arco facial y después tomar el registro, si tengo el escáner, de la mordida del paciente de la oclusión y todo eso transferir al articulador. Por eso le mostré el método analógico que vamos a utilizar en el salón de preclínicas y los métodos digitales que existen. Yo ya tomé entonces, tomé el registro del arco facial, que es el registro del maxilar superior con respecto al macizo craneofacial, donde me va a dar la estética, la sonrisa, esa posición del maxilar superior, y también tomé el registro con la silicona de laboratorio, la violeta, el registro de mordida. Ahora necesito articular, llevarlos esos dos registros al articulador para producir el montaje. Entonces, el montaje, ¿para qué sirve y cómo lo hago? Son siempre un procedimiento que se llama de laboratorio porque ya no lo necesito al paciente. El paciente ya se fue a la casa. Lo que yo estoy haciendo es ahora intentar llevar estos dos modelos, el superior, el inferior, y que se articulen entre sí. Entonces tomé las impresiones, tengo los modelos. Las impresiones que yo tomo de un paciente, que pueden ser en forma digital o en forma analógica, si son en forma digital y yo la hice con un escáner, que no es lo que van a hacer en la clínica, la transfiero a una impresora y me hace un modelo. Y si yo tomo una impresión, que puede ser con alginato o con silicona, debo hacer un vaciado. Siempre la silicona es un mejor material que el alginato porque me permite
al menos 2 o 3 vaciados de ese modelo. Pero hoy los alginatos vienen muy, muy bien y podemos hacer lo mismo. Entonces, tomo impresión, lo vamos a tomar impresión en el salón de preclínica con alginato y después voy a hacer el vaciado del modelo. Y para el vaciado del modelo, para hacer ese modelo de yeso, yo necesito un tipo de yeso en particular. Un tipo de yeso en particular para hacer el modelo de yeso y un tipo en particular para hacer el montaje del mismo, que no son los mismos. Necesito una cantidad en gramos de yeso y una cantidad en mililitros de agua para poder hacer el vaciado de ese modelo y el montaje en el articulador. Y tenemos 5 tipos de yesos únicamente. El yeso tipo uno que es para montaje, para montar el modelo superior del arco facial y el modelo inferior a la platina de los articuladores, donde por cada 100 gramos de polvo yo necesito 63 mililitros de agua. Ese es el que utilizamos para hacer el montaje. El tipo uno y después para hacer los modelos normalmente utilizamos el tipo 3 que es el de piedra, que cada 100 gramos de polvo yo utilizo 33 mililitros de agua. Puedo utilizar los yesos tipo densita, el 4 y el 5 para hacer los modelos también. Miren, a medida que el 4 y el 5 por la misma cantidad de gramos de polvo, llevan menor cantidad de agua. Los modelos comienzan a ser mucho más duros. Y el yeso tipo 2 o taller me sirve para hacer un toilet del modelo, para dejar lindo una vez que yo tengo montado el modelo, los modelos en el articulador. Entonces lo que vamos a utilizar en el salón de preclínica es el tipo uno para hacer el montaje y el tipo 3 para hacer los modelos. El que quiere y puede utilizar el tipo 4 o tipo 5, pero únicamente para hacer los modelos. Ahora un videíto del montaje de cómo van a hacer en el salón de preclínica cuando tengamos clase. Articulador semiajustable. Chequeo que la platina superior y la platina inferior estén bien ajustadas. Monto primero el modelo superior. Coloco las olivas auditivas dentro de los pines que tiene el articulador y ajusto el tornillo central. Veo que la rama superior del articulador quede bien apoyada. ¿Sobre qué? Sobre la barra transversal. Siempre tiene que quedar bien apoyado. Y eso para montaje. Cada 100 gramos de polvo, este lleva 63 mililitros de agua. Lo que yo tengo que hacer en este procedimiento es unir el modelo superior a la platina superior del articulador. Nada más que eso. Si ven algo extraño en el modelo superior, es porque es un paciente, en este caso, de prótesis completa, que es lo mismo que un paciente que con dientes. Siempre recuerden que la rama superior debe tocar la rama transversal. Una vez que yo ya uní el modelo superior a la platina, voy a dar vuelta al articulador, colocar los registros y hacer el montaje del modelo inferior articulado. Para pacientes con dientes o sin dientes se hace exactamente de la misma manera. Y lo que yo tengo que es unir el modelo inferior a la platina inferior. Lo que debería haber
no se ve acá, pero tengo que mojar un poquitito el modelo de yeso para que se una el modelo inferior para que se una al yeso. Así va a tener una mejor adhesión. Lo que a mí me interesa en este instante es únicamente lograr que se una el modelo a la platina. Nada más, no que quede prolijo. Si queda prolijo, mejor. Pero para que quede prolijo voy a esperar un rato a que termine de fraguar el yeso. Una vez que termine de fraguar el yeso, lo que puedo hacer es el toilet del modelo, como lo hice acá, como puede ser con yeso de taller, y que quede prolijo, y así tener el modelo, los modelos montados en el articulador. Modelo superior y modelo inferior montados en el articulador. Entonces, volvemos al paciente inicial. Tuve que hacer todo eso, tomar el registro, tomar impresiones, tomar registros, hacer montaje para un diagnóstico del paciente de todas las cosas que tendría que haber visto, que son atrición, desgaste dentario, erosión, para poder rehabilitarlo, para poder transferirle esa información que yo he visto clínicamente, que me ha contado el paciente con su historia clínica y que le he mostrado con fotos al laboratorio para que pueda realizar la rehabilitación, en este caso en cerámica. Mm, as- Así vino y así se fue. Para eso es la importancia que tiene saber y conocer el instrumento como el articulador para poder tomar los registros, para poder luego hacer una rehabilitación. Utilizamos siempre y tomamos registros y montamos en articulador para hacer rehabilitaciones de mediana a alta complejidad. Siempre digo lo mismo, cuando un paciente viene para hacerse una restauración en composite, no hago un montaje en articulador, pero cuando son 4, 5, 10, sí, ya sí. De eso en adelante o cuando utilizo implantes. Cualquier duda que tenga, acuérdense que el jueves ya tenemos la parte práctica a partir de las 2 de la tarde. Así que, bueno, cualquier duda que tengan, las preguntas del parcial de registros y montaje en articulador salen de este teórico. Así que espero que le haya servido, que le haya gustado y las dudas que tengan el jueves. Otra cosa es, esto también está en el libro del doctor Alonso de oclusión y rehabilitación oral. Así que miren por las dudas, pero de acá salen todas las preguntas. No sé si tienen algo que preguntarme ahora. ¿Se entendió? Profe, Impecable, Oscar. Bueno, perfecto. Bueno, entonces nos vemos Dios mediante el jueves, chicos. Los dejo libre. Que tengan un excelente sábado. Gracias, profe. Hasta Bien. luego. Chao, hasta luego. Oh, gracias. profe, gracias. Chao. Chao, hasta luego. Profe, una pregunta, disculpe. Hola, ¿me escuchás? No te estoy escuchando. Hola, hola.
Hola Oscar, ¿cómo estás? Buen día. Huguito, querido, buen ¿Cómo día, ¿cómo estás? andás? Perfecto, sí. Yo el teórico lo escuché completo, se escuchó bien, no hubo ni un Mm, corte, nada, así que no sé, parece que una chica quería preguntar algo, pero sí, no se sé, entendió sí. todo, está todo clarito, así que bueno, Bueno, nos vemos. continuaremos después, si Dios Bueno, quiere. Dios mediante, nos vemos el jueves, ¿eh? Si Dios quiere. Abrazo grande. Buen fin de Abrazo, buen semana, fin de semana. ¿eh? Chau, chau, Huguito. Hasta Suerte. luego.